Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar conectados nuevamente a una videoconferencia más organizada por el órgano de fiscalización superior del estado de Veracruz. Es un gusto poder saludarlos nuevamente. El día de hoy llevaremos a cabo la primera capacitación para presupuestar y fiscalizar en materia de pueblos originarios y afromexicanos. El objetivo es con la finalidad de proporcionarles a las y los servidores públicos los elementos normativos para que den cumplimiento a la obligación de incluir en sus planes y programas presupuestales acciones para la atención de los pueblos originarios y afromexicanos, lo que coadyuvará a preservar la diversidad étnica pluricultural existente en nuestro estado. Para dar inicio a esta videoconferencia, es un gusto presentarles a la maestra Delia González Cobos, auditora general de este organismo, a la cual le pedimos nos dirigen un mensaje de bienvenida. Adelante, maestra. Gracias a todos. Me da mucho gusto saludarlos, saludarles desde el órgano de fiscalización superior el día de hoy, 26 de septiembre de 2024. Esta es la primera capacitación para presupuestar y fiscalizar en materia de pueblos originarios y afromexicanos. Y por eso me da mucho gusto recibir el día de hoy a la doctora Rosita Martínez Facundo, que es la representante del Consejo Consultivo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Veracruz. Bienvenida, Rosita, como siempre, al órgano de fiscalización. Y bueno, y saludar también a mi compañero, el maestro David Arismendi Parra, el director de planeación de la Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional, y bueno, desde luego a la maestra María Félix Osorio, que es la auditora especial de esta área. Y bueno, a todas y todos ustedes sean bienvenidos. El día de hoy saludo también a las y los servidores públicos que están conectados en estos momentos. Esta videoconferencia está destinada a proporcionar a ustedes los elementos normativos para que den cumplimiento a la obligación de incluir en sus planes y programas presupuestales acciones para la atención de los pueblos originarios y afromexicanos. Esto coadyuvará a preservar la identidad étnica pluricultural que existe en nuestro estado. Veracruz es un estado con una gran diversidad cultural que forma parte de su esencia e identidad. Es por ello que esta entidad fiscalizadora considera necesario abonar al fortalecimiento de nuestros pueblos originarios y afromexicanos a través de capacitaciones que permitan influir positivamente en su desarrollo. Por otra parte, resaltamos el progreso que ha habido a nivel federal con la reforma constitucional que reconoce y garantiza los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como el derecho a la consulta libre, previa e informada en cualquier decisión que pueda afectar sus territorios y recursos, respetando sus sistemas normativos y la protección a su patrimonio cultural, material e intelectual. El día de hoy, además, se está votando aquí en el estado de Veracruz, en el Congreso del Estado, esta reforma constitucional y desde luego que no dudamos que va a ser efectiva, se va a hacer realidad esta reforma que beneficia a los pueblos originarios. No quiero dejar de decirles que antes de ceder el espacio a quienes el día de hoy van a dar la ponencia, quiero decirles que para nosotros, especialmente para su servidora, es un día especial porque hace 5 años fui designada por el Congreso del Estado para ser titular del órgano de fiscalización superior. Hace 5 años ya, sé que han sido tan rápidos, pero que pues desde luego ha sido un honor estar aquí en esta institución tan prestigiada, pero sobre todo por el equipo de trabajo que está aquí presente el día de hoy. Muchas gracias a todos, a todas.
Agradecemos el mensaje de nuestra auditora, la maestra Delia González Cobos, auditora general titular del ORFIS, y extendemos la felicitación por su desempeño y el cargo que ha tenido en este organismo. Muchísimas felicidades, maestra. Bien, les comento que nuestro chat queda habilitado para que las preguntas y los cuestionamientos que ustedes vayan teniendo en el transcurso de las charlas, puedan irlas colocando. Al finalizar, saben que hay un espacio de preguntas y respuestas, las cuales nuestros ponentes podrán contestarlas a su debido tiempo. Bien, sin más preámbulos, los dejo con la doctora Rosita Martínez Facundo, representante del Consejo Consultivo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Veracruz. Adelante, por favor. Buenos días. Para nosotros es un honor y un gusto estar en este órgano de fiscalización superior del Estado de Veracruz. Agradecerle el espacio que tan amablemente nuestra auditora, como en su mensaje lo acaba de dar. Desde que ella asumió este órgano de fiscalización, se ha destacado por ser una extraordinaria mujer al frente, sensible y sobre todo incluyente con los temas de los pueblos originarios y afromexicanos. Y como lo mencionó, desde que ella inició, se nos ha dado el espacio para estar aquí con ustedes y tener la oportunidad de presentarles la primera capacitación para la presupuestación y fiscalización de pueblos originarios y afromexicanos en el estado de Veracruz. Su servidora, presidenta del Consejo Consultivo Indígena del estado de Veracruz. Para nosotros es importante poder llegar a través de esta plataforma digital a los ayuntamientos que hoy están conectados y podamos tener el acercamiento, sobre todo de la fiscalización en materia de gasto para pueblos originarios y afromexicanos. Vamos a iniciar con la primera presentación. Hace 2 años, algunos de los que están conectados, también agradecer al equipo presente, iniciamos en la primer gira en el estado de Veracruz para presentar cómo se instalaba la reforma del artículo 2 de la Constitución, donde nace la obligatoriedad a nivel nacional de incorporar la perspectiva indígena. Como lo pueden ver hoy ustedes, el artículo 2 de la Constitución fue reformado en 2019, en donde nace la obligatoriedad de elegir en los ayuntamientos con población indígena y afromexicana representante ante los ayuntamientos. Es muy importante comentar de dónde nace esto, porque muchos tenían la idea equivocada de que se podía hacer solamente en municipios que si hablan lengua o si visten o si todavía tienen presencia. Si se dan cuenta, esta reforma es incluyente, no te dice si lo hablo, si es por lengua, si es por sexo o es por raza, si no es por un tema de inclusión. Y a nivel nacional se instaló. Si bien es cierto, los ayuntamientos se rigen con la Ley Orgánica de Municipio Libre, no los exime de estar armonizados con la Constitución. En ese sentido, en estos 5 años, ¿qué se avanzó para el estado de Veracruz? Porque hoy estamos aquí dando la capacitación. También el Consejo Consultivo. Por ahí se nos acercaron muchos ayuntamientos y nos preguntaban, ¿qué es el Consejo Consultivo? Es importante comentarles que el Consejo Consultivo es el órgano garante en el estado de Veracruz que precisamente tiene la facultad, como lo marca la Constitución, de poder estar de la mano con los ayuntamientos. ¿Cuál es nuestra personalidad jurídica? También nos preguntan, aquí está. El año pasado salimos por consulta pública en noviembre 2023. Fue una sentencia, por ahí pueden ver, 2 subreg de Sala Superior 231, en donde fue obligatorio para el estado de Veracruz consultar qué autoridades de uso y costumbre tenemos y cuáles son las autoridades de uso y costumbre también, si se quisiera proponer alguna. De esa consulta pueden ver los cartelones 1 y 2 que salió el dictamen, es en el mes de febrero. Ustedes pueden consultarlo en la Gaceta.
El Consejo Consultivo hoy en Veracruz es autoridad de uso y costumbre para pueblos indígenas y afromexicanos. Estamos en el inciso E. Hoy Veracruz tiene, aparte de agentes municipales, comisariados ejidales, tiene una autoridad nueva de uso y costumbre y se llama Consejo Consultivo Indígena Veracruz. Esa es nuestra personalidad jurídica el día de hoy y salimos por consulta pública y ya estamos en la Gaceta. Por ahí algunos tenían alguna duda, quiénes éramos y también cuáles eran nuestras facultades o por qué luego podíamos implementar las capacitaciones. Es importante comentarles que también esta capacitación se está dando en el marco del convenio de colaboración que tenemos con el órgano de fiscalización. De manera transparente, trabajamos de manera coordinada con los 3 niveles de gobierno. Pasando a la siguiente diapositiva, vamos. ¿Qué tenemos en el estado de Veracruz? Tenemos 212 ayuntamientos y de esos 212 ayuntamientos hay 13 regiones o pueblos originarios más el afromexicano. El artículo 2 de la Constitución reconoció a 68 pueblos más el afro, como nos reconoció como sujetos de derecho. Es lo que ya somos en territorio nacional y derivado de ello tenemos 13 regiones en el estado de Veracruz, más el afromexicano. Aquí hubo una actualización, ahorita vamos a solicitarle aquí al equipo técnico que nos proporcione el catálogo actualizado que se publicó el 9 de agosto de este 2024. Por favor. Aquí en este catálogo, si nos vamos un poquito más arriba, podemos ver hasta arriba, por favor, donde inicia la primera. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Esta es la fuente del INPI, ustedes pueden entrar, es público, es el catálogo nacional. Acuérdense que muchos ayuntamientos tenían la duda porque la última actualización se dio hace 10 años. Entonces, algunos decían, bueno, doctora, es que yo nada más tengo 2 o 3 o 5 o 6 o no aparezco en el catálogo. Entonces, ¿cómo le puedo hacer para accesar? Hubo un decreto presidencial en el marco del Internacional de los Pueblos y bueno, todo el año 2023 era de manera voluntaria y esta es la actualización. La publicación se hizo el 9 de agosto del 2024. Podemos ver exclusivamente, aquí tenemos el estado de Veracruz. Logramos 107 municipios. Del lado derecho van a encontrar el municipio y es bien importante, también ya tenemos la descripción de qué comunidades de cada ayuntamiento y también la cultura con la que se dieron de alta. Por ejemplo, pueden ver desde Acayucan que tiene afromexicanos, y bueno, pueden ir viendo detenidamente. Nos vamos a ir hasta el último renglón para que puedan ver cuántas comunidades tenemos en el estado de Veracruz. Son 2,192 comunidades. Hasta abajo, la última, por favor. Y también vamos a encontrar, ¿qué vamos a encontrar? Si encontramos quiénes están ahí, por favor. La última, también van a encontrar quiénes no están. Ahí pueden ver el número. 2,192 comunidades dadas de alta en la última actualización del 9 de agosto 2024. Si se dan cuenta, subimos, teníamos menos. Hoy son 105 municipios que se dieron de alta en catálogo y tenemos pendientes 107 de 212. También ahí podemos ver quiénes están pendientes.
qué ayuntamientos. Entonces, ya hoy es información pública que ustedes pueden consultar. Bueno, vamos a continuar regresando a la diapositiva. Derivado del catálogo, es muy importante cómo entramos a la parte de presupuestación y fiscalización para municipios indígenas. Si bien es cierto, me comentaba la pregunta uno de los controladores, me decía, doctora, pero bueno, nosotros nos rige solamente la ley orgánica de municipio libre y es la autonomía. Le comentamos que sí, pero también hay que estar armonizados con la Constitución. En el artículo 2, la fracción C, habla específicamente cómo voy a garantizar el cumplimiento de mis obligaciones, que me dice que soy un municipio en la fracción séptima en donde voy a incluir a mis representantes, que son las direcciones de pueblos indígenas, y hoy para Veracruz ya es obligatorio. Luego preguntan, bueno, ¿y eso quién lo paga, doctora? ¿O cómo se presupuesta? También ya viene en el apartado C, y en esta parte es bien importante en donde que dice que estas obligaciones se deben reflejar en el presupuesto de egresos que se apruebe. Vamos a la siguiente diapositiva. Y también pusimos el artículo 6 de la Constitución Federal, que, bueno, ustedes ya lo conocen, es la obligación de transparentar cuando se ejerce recurso público. En el caso, algunos ayuntamientos, bueno, tenemos ya una plataforma de transparencia que están cargando sus actividades. Y en el caso de los que están pendientes, es importante, se va construyendo y se van instalando las direcciones de pueblos indígenas y afromexicanos. También el artículo 115 de la Constitución, cuando habla de presupuestación de gasto, nos dice que es obligación de los ayuntamientos de dotar de servicios básicos. Si vamos a hablar, también nos preguntaban, bueno, ¿qué podemos programar en gasto? Les explicamos que son para servicios básicos, porque los ayuntamientos tienen dependen del catálogo de obras públicas basado en su ley de obras públicas de la Federación y del Estado. Y pusimos por aquí algunos ejemplos, que servicios básicos, por ejemplo, de agua potable, drenaje, alumbrado público, piso firme, techos, caminos a cosecha, salud, cuartos dormitorios, dependiendo de su normatividad vigente, ya sea su Fortamun o su FAIMO. Ese nos habla de la obligatoriedad que como ayuntamiento ya lo tienen. Ahora, ¿cómo voy a incluir mi perspectiva indígena o afromexicana? Y si me rijo solamente con mi ley orgánica de municipio libre. Ahorita les vamos a comentar qué se actualizó en estos 5 años. A lo mejor unos ya los conocen y otros no. En el estado de Veracruz nos hacía falta estar armonizados. El artículo 5 que tenemos aquí en Veracruz nos habla que tenemos una composición multicultural y pluriétnica. ¿Qué quiere decir? Que bueno, que en el estado hay de todos. Eso lo teníamos muy general. Si se dan cuenta, tenemos una reforma en el 2019. Esa reforma nos habla que el estado y los municipios, pero ya si se dan cuenta, ya viene escrito, en el ámbito de sus respectivas competencias, reconocerán su derecho de las comunidades indígenas. En este sentido, como inicialmente no lo teníamos descrito, se solicitó que a partir de 2019 en el estado de Veracruz ya se reconocieran tanto indígenas como afromexicanos. En esta parte fue donde iniciamos con las consultas públicas. También es bien importante en este apartado, donde los ayuntamientos
se empezaron a reconocer la parte indígena. Siempre se tenía duda con la parte afromexicana, porque a lo mejor algunos tenían el desconocimiento de que ya están también en la Constitución local, así como nos dimos cuenta que están en la Constitución federal, el que ya hay un reconocimiento tal cual, tanto indígenas como afromexicanos, no hay alguna diferencia en cuanto a derechos, se reconoció en igualdad de derechos por esos indígenas y afromexicanos, y por ello la fracción séptima del 2 habla de la obligatoriedad de los ayuntamientos de incorporar representantes ante los ayuntamientos. Aquí se tenía la confusión si era el tema electoral, y les queremos aclarar que no, es la parte administrativa, que son las direcciones de pueblos indígenas, y que en el estado de Veracruz se empezó a hacer precisamente con estos ayuntamientos por la normativa que hoy tenemos. En los demás estados todavía no se puede. Y derivado de ello, también en el 2019, primero hubo un reconocimiento para la población indígena en el estado, y también, si se dan cuenta, el 4 de marzo del 2020 se hizo el reconocimiento para las comunidades afromexicanas. Eso vino derivado de una sentencia de acción de inconstitucionalidad. Les pusimos el número para que ya no hubiera duda. Hoy están reconocidos tanto indígenas como afromexicanos, y ambos son la misma obligación de crear la dirección. Si tengo población indígena, ¿cómo se llama? Dirección de pueblos indígenas. Si tengo población afromexicana, son direcciones de pueblos afromexicanos. Y si tengo ambas, es dirección de pueblos indígenas y afromexicanas. Es bien importante porque de los que llevan instalados, de los 20 que se tiene actualmente, en cuanto a, bueno, tenemos Cuitlagua, ya está dado de alta, está pendiente los otros municipios con población afromexicana, también para que se empiecen a tener ya el marco constitucional. Si se dan cuenta en la parte de abajo, en la reforma del 11 de mayo precisamente del 2020, que dice que las comunidades podrán elegir su representante ante los ayuntamientos. Esas direcciones salieron por la Constitución local desde el 2020 y hoy estamos en 2024. Entonces, éramos ley direcciones de pueblos indígenas desde mayo del 2020. También solicitamos la reforma para afromexicanos. Ahorita vamos para que vean que también que ya es ley implementar las direcciones para municipios con población afromexicana. El año pasado tuvimos otra consulta pública precisamente, y esta todavía fue más precisa, un poquito más profunda que las anteriores. A veces nos preguntan los ayuntamientos y nos comentan, bueno, es que desconocemos de esta información, y les comentamos que todo ha sido por consulta pública. ¿Quién nos ha convocado? El Congreso local. Son las convocantes de consultas públicas, y precisamente se han instalado 10 sedes en donde cada uno participó, y de manera voluntaria la sociedad veracruzana solicitó la inclusión en cada uno de sus ayuntamientos. Y como se pueden dar cuenta, en el 17 bis es la última que tenemos, en donde dice que los pueblos, comunidades indígenas, originarias y afromexicanas tienen derecho a elegir en los municipios en que se encuentren asentados que representante ante los ayuntamientos. Nuevamente se los vuelven a describir porque aún así todavía no se habían instalado en el estado de Veracruz. Nosotros hemos insistido mucho durante estos 5 años porque ya estaban en la ley para que pudieran empezar a llevar su tema de presupuestación. Todavía teníamos la limitante que muchos nos decían, bueno, tenemos pendiente la reforma a la ley orgánica de municipio libre, porque los ayuntamientos en nuestra autonomía es la que nos rige. También se avanzó, y el año pasado también se solicitó la consulta pública
precisamente en presupuestación de gastos. Si se dan cuenta por ahí, el mismo artículo 5, el penúltimo párrafo les describe textualmente. Ahora ya habla del Congreso del Estado. Y si dice el Congreso del Estado y los ayuntamientos en el ámbito de sus respectivas competencias, ¿qué pueden hacer? Van a establecer las partidas destinadas a que al cumplimiento de los planes y programas de política pública en donde en los presupuestos degresen, así como los mecanismos y procedimientos. Esto no se podía hacer. Ustedes por ahí han escuchado en las noticias que se les dio el plan de justicia al pueblo originario yaqui y se les está dotando de agua potable y dotación de tierras. Aquí en el estado de Veracruz estamos más avanzados y es bien importante de verdad que los ayuntamientos empiecen también ya a armonizarse con lo que ya está vigente en el estado de Veracruz para que puedan empezar a trabajar de manera transversal y máximo con lo que ya se está llevando a cabo hoy en el Congreso local y la reforma. Este apartado es bien importante. ¿Cómo se da en la práctica? ¿Cómo se dan los planes y programas? Los municipios que ya tienen direcciones, apenas con esta reforma el año pasado se empezó a trabajar para que este marzo del 2024 presentaran su plan y programa de trabajo en su portal de transparencia. Porque se tiene una idea equivocada de que el tema indígena sigue siendo danzas o artesanías y no, hoy la perspectiva indígena va destinada a los servicios básicos, como lo pueden ver. Entonces, es importante, aquí vamos a mostrarles en la siguiente diapositiva cómo se ha venido logrando. El plan y programa de las direcciones de los pueblos indígenas. Si estoy en un ayuntamiento, aquí es un tema más práctico, de los 212, muy específico en el estado de Veracruz, ¿qué tengo que revisar primero? Bueno, primero voy a revisar si en mi plan de desarrollo municipal incluí o describí la perspectiva indígena afromexicana. Cuando revisamos los planes de desarrollo nos dimos cuenta que muchos no los contemplan, ni siquiera lo describen. Entonces, ¿cómo voy a programar algún gasto o alguna obra prioritaria si no lo contempla mi plan de desarrollo municipal? Primero reviso mi plan de desarrollo municipal si lo tiene o si no lo tiene. Y si no lo tiene, se puede actualizar de acuerdo a los tiempos que ya ustedes tienen autorizados. Ese es número uno. Segunda, vamos a revisar si en mi ayuntamiento actualmente ya tengo dada de alta la Dirección de Pueblos Indígenas y Afromexicanas o si no la tengo dada de alta aún, o si la di de alta, también tengo que revisar cómo la di de alta, si cumple con la legitimación vigente actual, porque a lo mejor la dieron de alta, como se empezó a hacer como más un tema de moda, a lo mejor muchos ayuntamientos solo lo empezaron a hacer y se daban nombramientos solamente de manera interna, no transparentaban y no hicieron su plataforma. Acuérdense que iba ahí en portal de transparencia, vimos el artículo 6 de la Federación que tienen la obligación de transparentar todo lo que hagan en materia de gasto. Entonces, la dirección, pues también es un espacio del ayuntamiento y que depende precisamente también de quién depende de presidencia municipal, porque algunos tenían la idea equivocada que dependía de alguna regiduría, o algunos tenían la idea equivocada de que era un tema de cultura, de que iba a un tema de danza o con un tema de artesanía o muchos temas, y se les había olvidado revisar la normatividad vigente de qué era el tema indígena y afromexicano de lo que se estaba hablando durante estos 5 años y precisamente
Por eso hoy solicitamos la capacitación. A eso es lo que nos referimos para ver si cumplen o no con la legitimación vigente. Y si no, hay que revisarlo, cómo la dimos de alta para estar armonizados. Aún se puede. Si yo la di de alta, a lo mejor por la emotividad o por desconocimiento de cómo debía tenerse la parte legal, también se puede, estamos aún en tiempo de corregir. Acuérdense que hoy se está votando la reforma que va a entrar en vigor del artículo 2, entonces estamos en tiempo de poder corregirnos. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo de que eso se está construyendo de forma transversal de la mano y Veracruz es el primer estado que está saliendo antes que los demás a lo mejor tengan que esperar un año a que armonicen su constitución local. Y posteriormente, una vez que ya revisamos cómo di de alta mi dirección, si lo tengo siquiera descrito en mi plan de desarrollo municipal, si di de alta la dirección de pueblos indígenas con el nombre correcto, si lo di de alta en la plantilla de personal, también ese era el otro tema que nos encontramos. También luego no los daban de alta en la plantilla de personal con el nombre correcto, o luego lo agarraban de otra área así súper rápido, nada más como para llenar el vacío o el hueco, y los ponían a hacer ese trabajo y no estaban físicamente ahí trabajando. Esa es la otra parte también que nos solicitaron se cuidara en plantilla de personal, que esté de alta el nombre correcto de la dirección, que la persona esté físicamente ahí, que esté instalada y que tenga su plan y programa de trabajo, para que posteriormente, como dice el siguiente punto, se elabora el programa de la dirección. ¿Cómo va ese trabajo? ¿Cómo se elabora? Precisamente va alineado a su programa general de inversión, a su PGI, a su programación de gasto, que la dirección pues debe existir físicamente con su material de trabajo. ¿Y qué hacen? La otra, me preguntaban, doctora, ¿qué hacemos? ¿Vamos a ir a danzar? ¿Vamos a ir a hacer artesanía? Les explicábamos que describe que es para la atención a servicios básicos. La dirección es captadora de necesidades de servicios básicos. ¿De quién? De sus comunidades indígenas y afromexicanas. ¿Cuáles? De las que dimos de alta en el catálogo. Ahorita voy a pedir el apoyo aquí a compañeros que nos puedan con el formato. Es el formato número 1, que dice de asambleas comunitarias. Okay, gracias. Miren, este formato, ustedes por ahí, todos los ayuntamientos que ahorita están conectados, de acuerdo a su ley orgánica de municipio libre, en el 106 les dice que a partir de la segunda quincena del mes de agosto, oyendo a sus autoridades de uso y costumbre, hacen sus asambleas comunitarias. ¿Qué nos hacía falta? Precisamente anexarle la parte indígena. En este caso, a ver, ya me di de alta, voy a revisar qué comunidad indígena di de alta en el catálogo. Ahorita ya les entregaron una constancia. Los que ya tienen su constancia de comunidad indígena ya le pueden anexar al formato. Este formato de solicitud, ¿quién la elabora? La elabora la comunidad. Dice, la parte de arriba es la localidad, el municipio, y lo más importante, viene ya la clave de georreferenciación, la latitud y la longitud. ¿Qué nos pasaba a las comunidades? Luego solicitábamos obra o solicitamos obra y resulta ser que nuestra comunidad no está en el Google Maps. Entonces, cuando nuestro ayuntamiento nos construye, no sé, un domo, o nos construye
parque o algo que nos construya, luego sale observado porque al ser la comprobación o cuando al año les toca valor y supervisarnos, no aparecemos en la georreferenciación. Entonces, estas constancias que ya tienen las comunidades ya son comunidades georreferenciadas, si se dan cuenta, y ya les describimos cuál es la clave de georreferenciación de nuestra comunidad con la latitud y la longitud. Ese es un derecho de los agentes municipales. Acuérdense que así como se capacitó hace 2 años para la creación de la dirección, también el órgano capacita a los agentes y subagentes municipales de los 202 ayuntamientos. En la parte de abajo, por favor. ¿Qué más vamos a encontrar? Vamos a encontrar también, es bien importante la fecha. La fecha no nos podemos pasar, acuérdense que nada más es un mes del 16 de agosto al 15 de septiembre, por eso le pusimos la fecha. Ahí ese es un ejemplo, le pusimos la lengua y la cultura náhuatl, y cultura olmeca. Esas constancias que yo les comento que les entregaron a las comunidades indígenas, ya viene con qué cultura se dio de alta cada comunidad, es lo que va descrito ahí, proponen su obra prioritaria. Vamos más abajo, si se dan cuenta en la parte, ahí es bien importante, describimos el articulado que es el soporte legal y también se les describió la reforma del 5 para que ya hablara de la presupuestación. ¿Por qué lo pueden hacer ahí los agentes municipales? En base al 5 que ya vimos, que ya fueron reconocidos como comunidad indígena, y también dice que pues el Congreso y los ayuntamientos elaborarán planes y programas que aprueben quienes depende de las solicitudes que tengan las comunidades en el tiempo que marque la ley. Baje. Si se dan cuenta, viene lo que es la parte, lo que les comenté, le anexamos también al artículo 2, que habla de la inclusión de los pueblos, y le anexamos al formato precisamente el artículo 106 de la ley orgánica, y se la describimos tal cual para que no hubiera duda, porque ahorita que ya algunos ya lo empezaron a hacer, decía la duda, bueno, ¿por qué lo pueden hacer? Les describimos que bueno, que de entrada es un derecho constitucional de los agentes municipales y que en el estado ya se avanzó bastante. Si se dan cuenta, ahí dice que ellos participan en su asamblea comunitaria. Ahí, un poquito más arriba. En esa, ahí, por favor, si se dan cuenta, ¿quién es convocante? Es convocante la autoridad de uso y costumbre, que es el agente municipal, quien en asamblea comunitaria proponen directamente al cabildo. Y si se dan cuenta, ya llevan la descriptiva, que es el presidente, síndico, regidores, que son encargados del ramo. Y en la parte de abajo van a encontrar precisamente lo que está en amarillo, es donde va la propuesta de acuerdo a la votación unánime. Solamente pueden proponer una. Es importante también describir, debe ser prioritario, debe coincidir con el catálogo que tienen de acuerdo a la ley de obras públicas que tienen, que es el catálogo permitido del tipo de obra que pueden proponer. También describe a cuántas personas va a beneficiar la obra, en dónde se va a ubicar y la cultura. ¿Para qué? Para que posteriormente, cuando ya hagan su llenado en su Conver o en su sistema, ya los ayuntamientos puedan describir más adelante su obra, efectivamente, de qué comunidad y qué cultura pertenece. Y en la parte de abajo, bueno, eligen a su comité
ustedes por ahí habrán escuchado, ahí este formato es más o menos como utilizaban en Oaxaca, se estuvo haciendo mucho con las obras. Aquí la verdad es que se avanzó en materia legal, es comité de obra que se propone la comunidad, ya está incluido, y bueno, ya en la parte de abajo viene la descriptiva de la obra y viene hello. Va firmado por la autoridad de uso y costumbre, y los que participen, y precisamente bájelo, una copia. Esta acta de asamblea comunitaria hacia quien se entrega copia precisamente al presidente municipal, Consejo Consultivo, que hoy somos el órgano garante, dirigido al órgano de fiscalización, para que desde un principio el órgano de fiscalización tenga conocimiento de cuál es la obra que la comunidad está solicitando, y bueno, a su Congreso del Estado. Ya con los que ya trabajamos, inclusive ya nos remitieron copia, ya entregaron su propuesta de ley de ingresos que empezaron esta semana en el Congreso del Estado, que estuvimos apoyando. También le pusimos ya que este formato es único. Vamos, y bueno, ya todo lo más la firma de los asistentes. Vamos a regresar a las diapositivas. Eso es en base a donde dice se elabora un programa de trabajo. Por eso muchos dirán, bueno, ¿y ese trabajo de qué es o qué es? Si se dan cuenta, se construye desde primero se hace una asamblea comunitaria y hay precisamente un formato para empezar a construir la propuesta de inversión. Ya vimos por ahí el articulado precisamente del 106, que nos habla precisamente de las asambleas comunitarias. Por eso es que les hicimos la presentación del acta. ¿Para qué? Para que ya cuando ustedes sesionen a partir del mes de septiembre, ya tengan su paquete correspondiente. Y aquí vamos a ver el segundo. En esta parte, imaginemos que ya tienen su paquete, que ya sesionaron en su cabildo. Vamos a la formatería que se les entrega. Vamos a la segunda, por favor, que dice de dirección para presidencia. También luego nos preguntaban, bueno, ¿quién recepciona en el ayuntamiento? Si tienen direcciones de pueblos indígenas, la parte legal es la receptora. Aquí está, es esa. Este es el formato en donde una vez que se recepcionó todas las actas de asamblea, el director o directora le entrega a quien, a su presidente municipal, con atención a la síndica, que es la representante legal, para que en el cabildo se sesione, se presente y se apruebe. Vamos, si dan cuenta, es un práctico. A ver la parte de abajo del formato. Ahí en la parte de arriba describimos cuántas actas de asamblea, estamos dando de conocimiento cuántas actas de asambleas comunitarias estamos haciendo entrega, describir el nombre de la cultura, cuando hacen su sesión de cabildo de instalación de la dirección, el ayuntamiento también se autoescribe, dice qué culturas son, y bueno, hacen la descripción, la parte de abajo. Le anexamos precisamente por qué la dirección, porque luego nos preguntan por qué la Dirección de Pueblos Indígenas es la captadora. Le pusimos el soporte legal, que ya vimos el 17 bis. Vámonos un poquito más abajo. Y ahí arribita donde está el subrayado, le pusimos nuevamente el 106 del por qué se entregan las actas de asamblea. Y también abajo describimos nuevamente el artículo 5, que habla de la
presupuestación de ayuntamientos. Este es bien importante. El año pasado no lo teníamos, no lo podíamos hacer, entonces este formato fue muy genérico. Y este año ya entró en vigor el 16 de agosto 2023, por ende en 2024 ya es obligatorio, es el primer año que ya. Y en la parte de abajo anexamos el articulado de la Ley de Culturas Indígenas, en donde marca el tema del Consejo Consultivo, también que somos coadyuvantes en todo el proceso, también se lo pusimos, y bueno, se dan cuenta, el formato es muy sencillo, ya tiene todo el articulado, que se verificó también con la parte legal. Entregamos una copia aquí al órgano de fiscalización antes de iniciar todo el proceso. Vamos a regresar a la diapositiva. Y vámonos al último formato, que es la acta. Una vez que ya se tiene listo, que el ayuntamiento ya entrega al Congreso. Esa es bien importante, esa es la primera que tenemos ya este año. Solo Veracruz la puede presentar, esa no se puede hacer en ningún otro estado. Queremos aclarar lo de la reforma que hoy se está dando, no suma, pero lo que hoy estamos dando es lo que ya es ley hoy en Veracruz. Este es el formato, este es el ejemplo, va dirigido a la presidenta de la mesa directiva del Congreso, Ángelo. El asunto es propuesta de Ley de Ingresos y Egresos 2025 con perspectiva indígena y afromexicana. Ya en la parte de arriba, si se dan cuenta, ahí viene el articulado, el 2, el que ya mencionamos, el 107 de la Ley Orgánica de Municipio Libre, que ya ustedes lo conocen, que dice que también en la primera quincena del mes de septiembre, los cabildos del estado de Veracruz sesionan su propuesta de ley de ingresos para presentarlo al Congreso local, y le anexamos el articulado del 311 del Código Hacendario para el estado de Veracruz, que también habla de lo mismo. Ya le pusimos de manera completa. Describimos la parte de presupuestación de gasto, lo que corresponde al 2, porque como es nuevo también en el Congreso, también es necesario notificar. Yo les explicaba que a veces también es importante, como ya es la primera vez que los van a recibir, y tal vez no todos los de la comisión o los que reciban el paquete tengan conocimiento, entonces ya se les da la narrativa para que ellos igual puedan hacer la compulsa del marco legal. Y ahí en el apartado B, específicamente en donde dice que municipios, habla del tema precisamente la presupuestación. ¿Para qué? Para abatir las carencias y rezagos. Es bien importante este apartado que les pusimos. ¿Qué puedo presupuestar? Por eso vimos anteriormente en las diapositivas qué podemos, porque era la pregunta ahorita que nos unimos con los contralores, doctora, ¿qué podemos? O sea, tenemos una idea equivocada, pero ya les escribimos ahí el articulado textualmente para qué servicios básicos, carencias que tengamos, para el impulso de nuestras zonas y para garantizar el cumplimiento. Bájale un poquito más, por favor. Ahí dice que para garantizar el cumplimiento tanto en las entidades federativas, los ayuntamientos, ¿qué se van a hacer? Pues se van a destinar partidas específicas en los presupuestos que se aprueben. Pero lo que hacía falta se construyó en estos 5 años, y ya casi 6 que estamos a punto de concluir también ya el sexenio. Si se dan cuenta, no se podía hacer, aunque la ley lo decía, hacía falta la construcción, la armonización en la ley estatal del cómo, la formatería, las actas, el que fueran vigentes, el reconocimiento también, la descripción textual, tanto indígena como afromexicana, la instalación del área receptora, el cómo se va a hacer, qué puedo programar en gasto, qué no puedo, cuáles son mis fechas, cuál es mi formatería, en base a qué lo puedo presupuestar y cuáles son mis tiempos. Esto es lo que hoy ya tenemos en Veracruz. Lo que hicimos es sin especular de lo que a lo mejor hoy nuestra reforma, esperemos, y va muy avanzada,
pero esto es lo que ya hoy tenemos en la ya vigente. Entonces, si dan cuenta, se ha avanzado mucho en el estado. Bájalo. Ahí. Y esta apenas el año pasado, el 16 de agosto del 2023, entró en vigor. Si se dan cuenta, apenas para este año es obligatorio. Entonces, no, el año pasado todavía no lo podíamos. Hicimos un intento el año pasado, sin monto, solamente era para tener la jurisprudencia y ahorita ya se puede. Por eso, hicimos la descriptiva. Bájelo. Aquí es bien importante para que pues formulan su proyecto propuesta de inversión. Bájalo. Aquí, en este apartado, aquí se hace la descripción. Si tuve ejemplos, si soy un municipio y logré, no sé, mis 20 comunidades tienen las constancias, ¿cuáles voy a cargar? Ahorita vamos a darle prioridad a los que tienen constancias como comunidad indígena, el nombre de mi municipio, la clave de la comunidad, la que viene en mi constancia, el nombre de mi comunidad, la lengua y cultura que aparece en la constancia y la descripción de la obra prioritaria. Aquí, por ejemplo, algunos me preguntaban en monto. Unos decidieron ponerse en monto y otros decidieron esperarse. Entonces decidimos ser respetuosos. Ya se puede, la ley ya para Veracruz, pero bueno, entendemos que también algunos ahorita se construye de manera general, como lo hacen con su Consejo de Desarrollo Municipal, y se van a esperar a la presupuestación que se publique de acuerdo al diario oficial el 31 de diciembre, y en base a eso nos vamos a tener una segunda etapa para la descripción de los PGI. Por eso algunos en montos se fueron sin montos, solamente se fueron en descripción de obra y con sus actas. Otros, ya que van más avanzados, ya les pusieron montos. Entonces tuvimos distintos. ¿Qué se anexó a esto? Es bien importante. A ver, arribita, ¿qué anexamos? De soporte, esta acta que se notificaba al Congreso, se anexaron precisamente copia de las actas de asambleas comunitarias como soporte, debidamente firmadas y selladas, la copia de la constancia de la comunidad que lo acredita como comunidad indígena, que es la que muchos ya tienen y ya les entregaron. Para eso se ocupan esas constancias. Muchos nos decían, bueno, doctora, ¿y esas constancias que nos entregan para qué es? Por ahí algunos fiscales nos decían, bueno, ¿para qué es? Me lo van a presupuestación como viene. Y les comentábamos que esos son el soporte y precisamente para esto faltaba explicarles para qué se ocupan esas constancias. Anteriormente solamente teníamos un catálogo, entonces al tener el catálogo no teníamos el soporte físico. Entonces ya ahorita ya se tiene. Y también se le anexa y la constancia de mayoría de la autoridad de uso y costumbre que participó en la asamblea comunitaria. Esos son los 3 requisitos que nos piden. Y bueno, ya la parte de abajo es una descriptiva que les manejó, que la pueden cambiar si así lo desean, pero todo lo demás es la formatería oficial abajo. Y viene, va firmado bien por el presidente municipal, por la síndica y el regidor 1, regidor 2, dependiendo del tamaño de los ayuntamientos, porque pues son los que tienen la comisión de Hacienda. Entonces, y que remite copia al Congreso de la Unión, precisamente al órgano de fiscalización, para que también se tiene conocimiento al mismo tiempo, al Senado y bueno, al Consejo Consultivo. Entonces, esta es la última formatería. Ya con esto concluimos. Vamos a regresar a lo que es a las diapositivas. Aquí, con nuestra conclusión, pusimos una diapositiva adrede en blanco, a que es precisamente a la reforma, que quedaba pendiente en la reforma. Esto es una primera etapa, que se logró en Veracruz, que trabajamos como Consejo Consultivo durante estos 5 años. Si se dan cuenta, nos fuimos de consulta tras consulta. Era necesario
para lograr estar armonizados y que ya pudieran ustedes hacer la presupuestación, como dice el título de hoy, nuestra capacitación, fiscalización para pueblos originarios y afromexicanos, pero en relación a programación de su gasto. Hoy estamos haciendo historia juntos, le comentaba yo aquí al Orfis, al órgano, cuando ingresamos la solicitud en el marco del convenio, que es el primero de todo el país. Veracruz es el primero que logra estar armonizado. Y lo que se está reformando, que fuimos precisamente hace un mes, que fuimos al Congreso de la Unión y hace 15 días que se votó la reforma y hace 2 días que estuvimos en el Senado de la República apuntalando nuestra reforma. Les voy a comentar aquí de manera muy general para que comprendamos todos qué se está votando, qué se votó y qué se está votando hoy. En este momento está votando aquí en el Congreso local. ¿Qué nos hacía falta? En la Constitución nos reconocieron a todos los 68 pueblos como sujetos de derecho público. Eso es lo que hoy somos. Y de esos 68, Veracruz tiene 13 más el afromexicano. Somos 14 y somos 2.020.000 en el estado de Veracruz, y en datos duros ya vimos que son 2.192 comunidades y 105 municipios dados de alta. ¿Qué tenemos pendiente? ¿Qué se está reformando? Que diga, y se reconoce la personalidad jurídica propia y presupuesto propio. Eso que luego solicitamos el presupuesto, y el presupuesto sí, si me piden más servicios básicos, sí quiero apoyar, pero tengo una limitante porque mi presupuesto, mi gasto no me alcanza. ¿Y cómo solicito más? Entonces hacía falta el regular. Precisamente los pueblos indígenas y afromexicanos no estábamos en el marco de ley. Hoy, tanto indígenas como afromexicanos estamos en el marco de ley en igualdad de derechos. Y ya se puede hacer. Ya vimos en Veracruz, somos el primero que ya se pudo hacer. Se le suma lo que se va a reconocer en el rango constitucional, la personalidad jurídica de cuáles de las comunidades que tengan sus hojitas, sus constancias. Por eso era bien importante que se den de alta. Y el presupuesto, ¿cómo? Que estuvimos en el Senado, muchos decían, bueno, ¿y cómo? Se va a etiquetar por separado, viene un rubro especial. Aquí les acabamos precisamente de explicar hoy el cómo se construye desde la asamblea comunitaria, cómo va a llegar al ayuntamiento la petición, cómo el ayuntamiento en su propuesta que presenta de acuerdo a su ley de ingreso lo va a solicitar a su congreso local, cómo el congreso local lo va a recepcionar y por ende el congreso local lo va a solicitar al Congreso Federal. Acuérdense que el federal está por sesionar ahorita en octubre también la presupuestación para los estados, y lo mismo el Senado de la República. Entonces, nosotros ya avisamos allá en la Ciudad de México que estuvimos en el Senado que precisamente hoy íbamos a estar dando la capacitación aquí para los 212 ayuntamientos, y que algunos ayuntamientos que ya estaban armonizados, inclusive ya habían empezado a entregar desde estas semanas sus paquetes de propuestas de ley de ingresos en el Congreso, para que cuando les llegue allá, pues también abonando y apelando a su sensibilidad, tomen en cuenta el estado de Veracruz y pueda hacerse siendo el primer estado. Entonces, esa es la reforma de manera muy general. Todo lo demás que se habla de la inclusión de traductores, de cultura, viene en paquete, pero lo esencial, si ustedes le preguntan qué se está reformando para los pueblos, es que se reconozca la personalidad jurídica de quienes, de los 68, para Veracruz, de las 13 regiones más el afromexicano, y su
patrimonio o presupuesto propio. ¿Cómo? De la forma en que les explicamos. Era necesario el construirlo, porque acuérdense que eso se destina a los ayuntamientos y los ayuntamientos comprueban su gasto y transparentan su gasto también. Entonces, ahorita se le está sumando la perspectiva indígena y afromexicana, que ya lo pueden empezar a hacer, y ya aquí el Orfis ya tiene los formatos, hicimos la entrega oficial también desde un principio, y también el entendido que fue de manera coordinada siempre con ellos, porque ha sido de manera transversal desde los ayuntamientos, las direcciones de pueblos indígenas, los agentes municipales y desde Consejo Consultivo Indígena Veracruz. También a lo mejor y algunos unos ayuntamientos a lo mejor no nos conocen, unos sí, otros sí. Y también a través de esta plataforma también era importante explicarles cuál es la parte legal que ya hoy tiene Consejo Consultivo Indígena Veracruz, porque lo podemos hacer y qué es lo que se está abonando. Y bueno, esto era esta capacitación tan importante en este momento que se está sesionando también en el Congreso, y qué es lo que se ha trabajado en materia de fiscalización. Y pues se está haciendo historia. Vamos a ser el primer órgano de fiscalización que está logrando materializar la perspectiva indígena y afromexicana. Toda la formatería se queda aquí en el órgano de fiscalización, también todo de manera institucional. Y bueno, nosotros desde Consejo Consultivo, su servidora sigue de la mano con los ayuntamientos, igual los ayuntamientos que están pendientes de instalar la dirección. Posteriormente vamos a dejar el correo electrónico, para también llevarlos de la mano y poder instalar las demás direcciones que queden pendientes, y sumar también apoyo técnico, que cuando les toque cargar en su Conver, en su programa que ustedes tienen, se pueda también cargar sus perspectivas también de manera correcta, porque se va construyendo de la mano también, siendo el primer estado. Pues agradecerles el espacio. Esta capacitación la construimos aquí con el área de capacitación del Orfis, y bueno, vamos a esperarnos al ratito al área de preguntas y respuestas para dar continuidad al contador, al siguiente capacitador de aquí del órgano. Agradecemos la participación de la doctora Rosita Martínez Facundo, representante del Consejo Consultivo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Veracruz. A continuación, cedo el uso de la voz y de la cámara al maestro David Arismendi Parra, director de Planeación de la Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional. Adelante, maestro. Hola, buenas tardes a todos. Gracias primero por estar conectados con nosotros, por estar atentos al tema que para todos, en general o para muchos es un tema novedoso, un tema nuevo, como nos lo acaban de explicar. Finalmente las reformas se vienen haciendo o se están incluso alguna, en este caso, aquí en el estado votando. Entonces, pues evidentemente es un tema novedoso. No obstante que sea un tema novedoso, no significa que no se haya trabajado desde ya varios años, como nos lo explicaron, e incluso también hay varias reformas en este sentido, también en la parte, vamos a llamarla así, contable presupuestal, que también vamos a comentar en este momento. Por ejemplo, ya lo comentaron, nada más para retomarlo, ya en la Constitución el año pasado, en agosto, ya se incluye que el Congreso del Estado y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerá las partidas específicas destinadas al cumplimiento de los planes y programas. Esto fue el año pasado, por lo tanto, digamos que en teoría para cumplir con este artículo, pues ya prácticamente desde el 2024 se tendrían que haber incluido estas partidas específicas, con independencia de que si para el 24 se incluyeron o no se incluyeron, o algunos sí o algunos no, porque todavía está esta parte, digamos, en transición y reformándose. Bueno, adicional a esto, en el 2024 se siguió trabajando y se siguieron modificando algunos aspectos. Por ejemplo, el 1 de abril del 2024, ya de este año, de hecho no tiene algunos meses nada más,
sale un decreto en el que se reforman diversas leyes en materia federal y en materia general, incluso varias de ellas. Y en este caso, para el punto que nos ocupa, en el artículo 4 de este decreto del 1 de abril, se reforma el artículo 14 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y se incluye también que el Consejo, en este caso el CONAT, al emitir las decisiones, tomará en cuenta las características de los municipios pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas para que se contribuya al desarrollo y mejoramiento de sus condiciones. Y también dice que en este caso el CONAT, bueno, va a asegurarse y a emitir las disposiciones para que se pueda cumplir con lo que establece la Constitución. En este caso el CONAT todavía no ha emitido estos lineamientos, pero evidentemente, bueno, ya con la reforma que fue de abril, seguramente no tardará también en emitirse estos lineamientos para que también se pueda cumplir tanto en materia presupuestal como en materia contable. También hace un momento la doctora Rosita nos explicaba también sobre el presupuesto de egresos de la Federación. Bueno, en el presupuesto de egresos de la Federación, para este ejercicio, el que se publicó el 25 de noviembre de 2023, hay un capítulo específico también, que así se denomina el capítulo sexto del desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas. Este capítulo, bueno, contiene varias disposiciones para el cumplimiento también en este sentido y también nos establece y nos refiere al anexo 10 del decreto del presupuesto de egresos. Ese anexo 10 nos establece varios fondos, etcétera, con los cuales se puede cumplir o se puede, vamos a decirlo así, aplicarlos para el desarrollo integral. Nos vamos a ir al punto o a la fracción 3 de ese artículo, del artículo 24, y en ese específicamente ya nos decía también que las dependencias y entidades podrían celebrar convenios de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, así como formalizar convenios de concertación de acciones con las comunidades indígenas. ¿Para qué? Para en su momento también transferir recursos a los municipios y a las comunidades para obviamente cumplir y en este caso también poder mejorar los servicios, etcétera, varias situaciones que ya también nos explicaron hace un momento. Y que la entidad federativa correspondiente participaría en estos convenios exclusivamente para que los recursos que se transfieren, aquí también viene algo importante, sean registrados por la entidad federativa en su cuenta pública. Por lo tanto, pues obviamente si yo accedo a los recursos, los tengo que registrar en este caso en mis registros contables o como parte de mi ley de ingresos y obviamente lo voy a incluir en mi cuenta pública. Y al final de cuentas también la cuenta pública pues es lo que nosotros como órgano de fiscalización revisamos. También el mismo artículo nos establece que hay reglas de operación también con diferentes programas en el cual las dependencias o las entidades pueden acceder para atender a la población indígena. Así lo establece y nos dice que también incluso las comisiones de presupuesto y cuenta pública, ya en este caso de la Cámara de Diputados, podrían establecer en su momento también una comisión para que diera seguimiento y analizara el cumplimiento a ese anexo 10 que les explico es donde vienen los fondos con los que se puede cumplir. También dice que se dará preferencia a los programas de infraestructura, ya nos explicó ampliamente la doctora Rosita de esos programas, en este caso, bueno, también aquí en el estado tenemos la apertura programática y tenemos todos los programas, etcétera. Si es que se considerara algún fondo, en este caso que podría ser, por ejemplo, el FAISMUN, y se considerara algún fondo, bueno, tiene que apegarse tanto a la apertura de nosotros como en el caso del FAISMUN a los lineamientos que emite la Secretaría de Bienestar. Dice también que se buscará la inclusión financiera de las comunidades indígenas mediante programas de la banca de desarrollo, eso lo establece, insisto, el presupuesto de egresos, y nos dice, el INPI podrá emitir opinión sobre los programas previstos en el anexo 10, erogaciones para el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas, para que la ejecución de los recursos sea debidamente focalizada.
se cuente con perspectiva de género, derechos indígenas y con pertinencia cultural. Esto, insisto, está en el presupuesto de egresos para el 2024, en el de la Federación, y conforme a esto, bueno, también se ha ido trabajando bastante en esta situación. Ya la doctora también hablaba sobre el acuerdo por el que se expide el Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas. Ese acuerdo, además del listado que ya les presentó, donde están todas las localidades, etcétera, bueno, como su nombre lo dice, es un acuerdo que está publicado en el Diario Oficial y que también sería importante que quienes no lo conocen lo pudieran leer, porque ahí también vienen desde el objetivo y el alcance que tiene ese catálogo, para qué nos sirve, pero también en el mismo documento viene algunas obligaciones que se tiene como municipio. Entonces, sí es importante también que ese catálogo se vaya conociendo. También, como ya lo explicaban, se acaba de actualizar, ya incluye más localidades, pero incluso vamos a pensar que como municipio, a lo mejor yo sé que mi municipio tiene 10 localidades y en el catálogo nada más me aparecen 6. Entonces también tendría que ver o trabajar para que se incluyan las 10 que tengo, para efectos de que el catálogo también se robustezca, en su momento, cuando se dé el caso, se actualice y también pueda contar, así como lo comentaron también en su momento, con la constancia derivada de ese catálogo. Entonces, sí es importante también, insisto, puede darse que a lo mejor nos estén escuchando algunos municipios que están en ese catálogo y que a lo mejor no saben exactamente que están en el catálogo. Entonces, sí es importante que primero, pues conozcan el acuerdo, que consulten el catálogo. ¿Dónde lo pueden consultar? Ya les dijeron a su momento, pero ahí se los volvemos a poner. Es nada más, pueden googlear el catálogo INPI, les va a salir allá arriba, está la dirección, y les va a salir algo como está en la pantalla: consulta información por comunidad. Pueden consultar por comunidad, pueden consultar por pueblo, pueden consultar por la entidad federativa. Ya el desglose que les manejó la doctora Rosita, bueno, ya está en Excel y ya viene incluso ahí para que se consulte de manera más rápida, pero como ella lo comentaba, es un documento público que, como lo vemos, ahí está, ahí vemos el estado de Veracruz y los primeros que van apareciendo, y va en orden, en este caso que se presenta en la pantalla, por el tipo de pueblo, ¿no? Por el tipo en este caso, del nombre de la comunidad, y por eso vemos los primeros que aparecen. Pero ya ella lo presentó de manera en orden por municipio, que también así en su momento se puede solicitar. Pero repito, una de las primeras cosas es que tienen que ver también, para ir cumpliendo con toda esta normatividad que va saliendo y que, insisto, es de alguna manera es novedosa para muchos, e incluso a lo mejor varios de nosotros es la primera vez que estamos escuchando sobre este tema. Entonces, sí es importante que primero consulten, que estén en su municipio y que vayan generando esta inercia para el cumplimiento de todo las obligaciones que ya se están derivando y que se van a seguir derivando, porque evidentemente en el momento en que ya se han aprobado ciertas reformas, la que nos comentaba del Senado, en este momento la que nos comentan que se están realizando en el Congreso, pues ya que ya está autorizada, pues me dicen. Entonces, derivado de eso, evidentemente también, pues seguramente va a haber más reformas a las diversas leyes que van reglamentando todo este aspecto. Digamos que como una especie de, vamos a llamarlo así, de cierre, de conclusión, ya lo comentaban. En primer lugar, pues evidentemente, si yo soy de los municipios que tienen este tipo de localidades, lo primero que tengo que hacer, porque ya las tengo, pues es contar con una dirección. Ya lo comentaron, ya leyeron incluso el fundamento, ya nos decían de dónde nace el fundamento para contar con una dirección, o como le llaman ahí, un representante. Y evidentemente, para contar con una dirección, pues ¿qué tendría que hacer? Si no la tengo, pues tendría que incluirlo en la plantilla, o crear en la plantilla, o incluso para formalizarlo tendría que modificar mi reglamento interior, o como también en algunos casos le denominan, el bando de buen gobierno, y tendría yo que tenerlo ya en mi estructura orgánica. Ahora, además de eso, si yo ya sé esa parte, si yo ya incluyo la dirección, si yo ya hice la inclusión en la plantilla o en el reglamento, pues evidentemente también tengo que verificar que mis comunidades, o las comunidades que yo considero que
que estén incluidas en el catálogo que ya les presentamos. ¿Por qué? Porque derivado de este catálogo, como ya les dijeron, les van a dar una constancia también, la constancia que les va a servir en su momento para decir, por ejemplo, vamos a pensar que alguien dijera, yo estoy cumpliendo con todas las obligaciones que me dijeron, pero en las localidades que yo creo que están incluidas, ninguna está, entonces de ninguna tengo constancia, entonces en la realidad pues tampoco estoy cumpliendo al 100%, porque aunque esté destinando recursos a esa parte, no estoy destinando recursos o focalizándolos a los que realmente ya están dados de alta y que el mismo INPI nos está diciendo o está reconociendo como tales, ¿no? Entonces, además de estar en el catálogo y en este caso ya contar con la dirección, se deben de recibir las solicitudes de estas localidades. ¿Cómo las van a recibir? Pues las tendría que recibir en su caso el director, porque para esto también ya va a estar, o el representante. Entonces, las localidades al momento de conocer van a hacer mis solicitudes. Vamos a suponer que yo ya tengo al director, que yo ya tengo el catálogo y que a lo mejor que también es una duda que seguramente muchos en este momento están teniendo, ya muchos ya presentaron su presupuesto de egresos al Congreso, la gran mayoría, y a lo mejor apenas están escuchando ahorita toda esta parte. Entonces, vamos a suponer que ellos dicen, bueno, vamos a seguir recibiendo todas las solicitudes de las localidades. ¿Qué tendría yo que hacer en ese momento? Si ya conozco mi catálogo, pues de todas esas solicitudes tengo que ver cuáles de esas solicitudes son de esas localidades que están incluidas en mi catálogo y que cumplen con la constancia. A lo mejor ahorita ya que tengo solicitudes para diversas obras, tendría que buscar si es de esa localidad y si es de esa localidad que ya cuente con la constancia que ya nos explicaron para decir, bueno, la vamos a incluir. Ahora, una vez que ya tengamos esa parte y las solicitudes de esas localidades, en su momento, ahorita evidentemente no, ya entregaron su presupuesto, pero en su presupuesto ya tiene destinado cierto rubro a obras. En su momento van a tener que dar de altas esas obras que pertenecen a esas localidades en su PGI. Ya cuando demos el curso, como ya lo explicaban, el año seguramente que viene, que mis compañeros de la Dirección de Evaluación y de la Dirección General de Tecnologías les dan el curso de cómo integrar el PGI, etcétera. Seguramente ahí también les van a comentar algo ya de aquellas solicitudes que ya recibieron de las localidades, insisto, y perdón la reiteración, que están incluidas en el catálogo y que tienen constancia. Sobre todo, como una palabra que utilizó la doctora Rosita, a esas, hablando de este tema, es a las que se les va a dar prioridad. Insisto, hablando de este tema y hablando de las solicitudes que se tengan. Una vez que evidentemente ya se presentó el PGI y demás, bueno, ya tendrán que reunir todas las formalidades. ¿Cuáles son las formalidades? Partiendo desde la solicitud, ya les mostraron la solicitud de la comunidad, cómo lo van a hacer, que esté autorizado, que en su momento se tenga que mandar la evidencia al Congreso o a Calorfis, que se dé de alta en su PGI y a partir de ahí, pues ya también todas las formalidades que sabemos, si la obra, dependiendo del tipo de obra, todas las situaciones administrativas que se tengan que ir cubriendo dependiendo de la obra, si se requiere permisos, validaciones, factibilidades, pago de fianzas, tipo de contratación, etcétera. Todas las formalidades, pues una vez que ya está dado de alta, va a ser, digamos, que el proceso normal que se realizan para cualquier tipo de obra. Lo importante es que se tenga la evidencia de que efectivamente son esas obras para afectar algún tipo de localidad que está dada de alta en el catálogo y que además de que está dada de alta en el catálogo, pues se hizo a través, lo comentamos, del representante, en este caso a través de una dirección. Entonces, concluyo, pues los invitamos a que aquellos que a lo mejor no conocían esta parte, pues puedan consultar de entrada pues el acuerdo donde se publica el catálogo. En su caso, en su momento, seguramente, si es que así es, tendrán la oportunidad de hacer algunas modificaciones al presupuesto que en su momento, a los que ya lo hayan entregado, pues seguramente ya en este momento ya está en el Congreso, pero si fuera el caso, podrían hacer en su momento las modificaciones correspondientes o en su caso incluir ya para el siguiente ejercicio también dentro de su PGI todas las obras de aquellas comunidades o localidades que así lo soliciten. Bueno, por mi parte es todo y si hubiera preguntas, pues creo que nos veremos en las preguntas, pero si no hay ninguna, les agradecemos su atención.
Agradecemos la participación del maestro David Arismendi Parra, director de Planeación de la Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional. Así como también agradecemos la participación de todos ustedes. Gracias por haberse conectado con nosotros a una videoconferencia más organizada por el órgano de fiscalización superior del Estado de Veracruz. Es un gusto saludarlos. Nos vemos la próxima videoconferencia. Gracias y hasta la próxima.